Bueno, buenas tardes. Es la hora. Estás aquí como los toros, ¿no? Bueno, yo no soy de los toros, pero se empieza puntual. Bueno, entonces vamos a empezar esta primera sesión de este curso para hacer un recorrido histórico es nuestra idea, acerca de la ética a lo largo de la historia, del pensamiento, la historia de la filosofía. ¿Por qué hemos decidido hablar de este tema? Bueno, pues en parte porque algunos otros temas ya hemos hablado. Por ejemplo, este curso anterior, pues estuvo Ginés, que está aquí a mi derecha, Ginés Marco, que es doctor en filosofía. Pues estuvimos hablando sobre Aristóteles, del que él es precisamente un especialista. Y concluimos que, bueno, vamos a dejarnos por un momento, entre comillas, de ser muy especulativos y vamos a tratar de aterrizar, porque en definitiva cualquier sistema de pensamiento, si no nos hace mejores, pues no nos sirve. O sea que al final de la corrida, valga la redundancia, pues lo que vale, vale, y lo que no, no vale. O sea que, entonces no todas las ideas, no todas las cosas sirven o son iguales o sirven para lo mismo, sino todo lo contrario. Es decir, hay ideas que son mejores y ideas que son peores. Bueno, esto iremos haciendo un recorrido histórico, un esquema histórico, empezando por los griegos. Hoy vamos a empezar por Aristóteles, que sería como un poquito la continuación, aunque ya hablamos en su momento también sobre la ética aristotélica. Empezaremos por los griegos, Aristóteles, Platón, los estoicos, los epicúreos, los neoplatónicos, especialmente con San Agustín, que es para darle de comer aparte, la escolástica, especialmente el redescubrimiento de Aristóteles en la Edad Media, con Tomás de Aquino, la fundación de la ética en la racionalidad de Descartes y Spinoza, Hobbes y el subjetivismo de la moral protestante, Hume y el sentimiento moral, Kant y la razón práctica, la ética del deber, Max Weber, más reciente, ética de la responsabilidad y ética de la convicción, dos mundos incomunicables, el descubrimiento de la valoración de los valores. Max Scheler, la inutilidad de la ética en la degradación modernista, la ética del superhombre de Nietzsche y la pasión inútil de la libertad en el existencialismo de Sartre. La libertad constructivista y, curiosamente, volvemos a Aristóteles. O sea, los grandes pensadores ahora mismo, grandes pensadores, no simplemente los que comunican, que hay de todo. Pues los grandes pensadores, digamos, están volviendo a Aristóteles. Los grandes filósofos, bueno, lo puedo contar porque él ha estudiado este tema, se sigue estudiando este tema, Ginés, y nos puede contar luego un poquito más en concreto, pues todo esto. Bueno, vamos a intentar también hacer una exposición. Hasta ahora hacíamos una exposición de un cierto monólogo durante media hora, y ahora trataremos de hacer como una especie de entrevista. No sé cómo va a salir, pero en fin, da igual. Salga como salga, seguro que es estupendo. Bien, y este tema, ¿no?, de la ética, y concretamente la ética de Aristóteles, que es el comportamiento virtuoso y la integridad, de lo que estamos muy necesitados en esta sociedad a la que nos toca vivir, porque, en fin, esto, pues, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, dice el refrán, ¿no? Bueno, digo que la filosofía y en general los sistemas de pensamiento y, por supuesto, la religión nos tienen que ayudar a lograr un mejoramiento personal que se traduzca en una mayor felicidad, que es el anhelo de todos los hombres, de todos nosotros, ¿no?, de todas las personas, su anhelo, como dirá al principio de la ética a Nicómaco, pues Aristóteles y Séneca más adelante, de Tratado Moral, etcétera. Todos los hombres quieren ser felices, pues esto es lo que queremos, que ser felices, comer perdices, en fin, es lo que es nuestro deseo y es lo que nuestra naturaleza demanda, ¿no?
Y en este sentido, digamos que Aristóteles da importantes claves interpretativas para lograr esto, para aportarnos de una manera determinada y en concreto sobre qué debemos ser, en qué debemos ser virtuosos y qué es la virtud, precisamente para alcanzar lo que él llama en griego la eudaimonia, que es, digamos, la vida lograda, la vida alcanzada, la vida llevada a plenitud, digamos, un sentido de alcanzar, digamos, el bien supremo. Para un cristiano, entre comillas, bueno, sin comillas, para un cristiano el bien supremo sería la vida eterna. Bueno, en general para cualquier persona que tenga un cierto planteamiento de trascendencia, pues lógicamente el bien supremo sería la posesión del bien, de todo el bien infinito, sin ningún mal, claro, porque entonces ya no sería la posesión completa de ese bien. Bien, Aristóteles hace un planteamiento que no deja dudas, ¿no? Cuando plantea pues que a quien reporta mayor beneficio o mayor maleficio si al que cuando se produce un robo, si al ladrón que roba, que lógicamente se queda con algo, esto es muy actual también, o a la persona robada o a la institución robada que lógicamente carece, ¿no? Se queda sin ese bien, aunque bien es verdad que puede más adelante pues adquirirlo de nuevo o bien serle devuelto porque se le pilla al ladrón y entonces se devuelve lo que había robado. Pero él se plantea, dice, ¿a quién beneficia más digamos, esta acción? ¿Al ladrón que se queda con algo que no tenía y por lo tanto teóricamente está más pleno, tiene más plenitud, o al robado? Y dice esto, ¿no? El robado pues puede adquirir el bien, pero el que roba se hace ladrón. El que roba hace que su naturaleza disminuya, es decir, sea mala, sea por lo tanto menos humana en ese sentido. Y el planteamiento aristotélico, y ahora ya le voy a dejar enseguida que hable Ginés, te vamos a interrumpir, se puede interrumpir. Bueno, aquí tengo un micrófono por si alguien, para que todos lo podamos entender y sobre todo porque se está grabando y luego se subirá a la red, pero no se está transmitiendo en streaming porque no se puede. Bien, digamos las virtudes, que es donde Aristóteles da la clave del éxito, o sea, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esa vida lograda? Es decir, esa plenitud en el bien, es decir, esa vida perfecta, esa vida... Aristóteles dice una cosa muy simpática, que es que, bueno, si en algo me equivoco, tú me corriges, pero dice una cosa muy simpática y es que realmente de nadie se puede decir que ha tenido una vida feliz hasta que no lo hayamos enterrado. ¿Por qué dice eso? Bueno, es un poquito también el planteamiento cristiano. A nadie se le canoniza en vida. O sea, no se dice esta persona ha sido buena hasta que realmente ya no puede ser mala, porque ya ha pasado, digamos, a mejor vida o a otro mundo. Entonces ya podemos... Claro que para Aristóteles, que es 4 siglos antes de Cristo, digamos, la trascendencia en ese sentido, o en este sentido, es la inmortalidad, la honra en la propia sociedad, en las demás, digamos, personas, en las generaciones futuras, honrarán. Por eso el ídolo, entre comillas, de Aristóteles, o el modelo, el paradigma, digamos, sería, por lo tanto, el héroe, que es el que acumula, digamos, todo este andamiaje moral va a comenzar precisamente por una virtud que a mí siempre me ha llamado particularmente la atención, que es la virtud de la magnanimidad. La magnanimidad se traduce por alma grande,
ánima o ánimo también, ánimo grande o ánima grande, en este sentido. Eso es magnanimidad, en la que coinciden precisamente el ideal, digamos, griego, que es el héroe, pero que más adelante con el cristianismo coincidirá también con el santo, y que constituye durante muchos siglos el ideal, digamos, de la honestidad, de la integridad, de la eso es, gracias, que me atasco, de ser un auténtico señor, ¿no? O señora, un caballero o una dama, en este sentido. Todavía resuena en nuestro tiempo, a pesar de todo, pues este es un caballero o esta es una señora, ¿no? una dama. Bien, yo ya con esta introducción, no sé si me he dejado algo, pero en fin, no pasa nada, luego volveremos, pues ya dejo la palabra a Ginés y te iremos interrumpiendo. Bueno, aquí tengo el micro. Te iremos interrumpiendo, pero yo la primera pregunta que quería hacerte, que nos explicaras, es por qué Aristóteles comienza el despliegue de la vida virtuosa, por lo tanto de la felicidad plena, con la magnanimidad, que es algo que a mí siempre me ha sorprendido. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los presentes por su comparecencia aquí. Por su comparecencia aquí un día como hoy, que bueno, es un día más, según se mire, o es un día pues ya de otoño, un día que muchas veces tenemos compromisos de agenda que nos dificultan compatibilizar todo, y por tanto resulta siempre pues muy de agradecer que haya un público concurrido, como es el caso de hoy. Comenzamos un nuevo curso en la Escuela de Filosofía del Ateneo, y un nuevo curso que lo tomamos de la mano de Aristóteles, como ha comentado Pedro, a quien agradezco muchísimo todo lo que supone para él estar aquí antes, durante y después de estas sesiones, porque está en todo momento pendiente de su buen desarrollo y sobre todo de introducir temas y plantear preguntas. Ha planteado una pregunta muy relevante, y es ¿qué papel concede Aristóteles a la magnanimidad y por qué es tan importante? Bueno, yo quería hacer algún apunte previo antes de adentrarme en esa consideración que me parece de gran enjundia. Lo primero que quería decir es que Aristóteles sigue siendo un referente, y sigue siendo un referente porque el retorno a Aristóteles es una práctica usual en nuestro tiempo, no solo para la gestión de las personas en el ámbito social y político, sino también para la gestión de las organizaciones. Por tanto, es bueno ese retorno a Aristóteles, como es bueno ese retorno a la buena retórica, que diría Platón. Hay retornos en nuestro tiempo que son óptimos. Hay un filósofo que yo conozco muy de cerca, Alasdair MacIntyre, que se llama él a sí mismo neoaristotélico, es decir, él retoma el pensamiento de Aristóteles y lo transforma y lo interrelaciona con una actualidad como la que tenemos, palpitante. Bueno, pues yo quería decir respecto de la magnanimidad en Aristóteles que él la define como grandeza de alma en el libro cuarto, capítulo tercero de la Ética Nicómaco, y dice además que solo se aplica a las grandes cosas, lo cual exige que sepamos qué cosas son esas a las que se aplican. El magnánimo, dice Aristóteles, parece ser el hombre que se siente digno de las cosas más grandes. Y lo es, en efecto, porque él tiene esta alta estimación de sí mismo y eso le hace magnánimo. Bien, pues yo quería apuntar sobre eso el estilo de Aristóteles. Lo primero es que Aristóteles no es dogmático. Aristóteles plantea lo que dicen otros, más bien sus predecesores. Aristóteles emplea, digamos, una tercera persona, un género neutro, y habla de parece ser. Eso es lo que dicen algunos. Y a partir de ahí afirma o reafirma su tesis. Por tanto, no es alguien que dogmatiza, que plantea la última palabra, que es como decir, después de Aristóteles ya nada se puede decir. Aristóteles
se puede sentir en un momento dado como la culminación de una época, pero deja abierta la puerta no solo para que sus discípulos prosigan, incluso empleando su nombre, aunque no sea propiamente de Aristóteles todo lo que se dice en nombre de Aristóteles, porque los antiguos no hacían como hoy se llama el famoso plagio, donde uno se apropia de un material ajeno, sino más bien los antiguos lo que hacían era poner el nombre del maestro, aunque fueran otros los escribanos o los que tomaban notas y a partir de ahí pues tenían ese deseo, digamos, de hacer resplandecer a su maestro. Aristóteles considera que la filosofía no es un proyecto educativo global para educar gobernantes, al modo de Platón, y de eso hablaremos en otra sesión, sino la filosofía es para ejercerla en el día a día, que es como decir, todos tenemos un genio prefilosófico, y eso es importante. Es decir, que la filosofía no está más allá del mundo, está para, y esto es muy importante, está para que la virtud se ejercite, no solo para que se posea, porque la mera posesión de la virtud no garantiza la felicidad. La mera posesión de la magnanimidad no te garantiza ser magnánimo, sino que tienes que practicar actos magnánimos. Y esos actos magnánimos significa que uno tiene grandes miras. Podemos decir que de la sobreabundancia interior se proyecta al mundo todo lo que uno está llamado a hacer, llamado a profundizar, a desear, en bien de la sociedad, en bien de su ciudad, diría Aristóteles, porque en la Grecia clásica la sociedad como tal no existía, existía la polis, existía la ciudad que tenía una demarcación territorial muy clara. Por tanto, cualquier extrapolación más allá de la polis es problemática. Pero es verdad que hay conceptos de Aristóteles que siguen siendo válidos hoy, a pesar de categorías específicas, como es la categoría de la ciudad griega, que tiene pues, unas peculiaridades que no podemos extrapolar a nuestros días. Gines, esto, perdona, te interrumpo brevemente. Esto establece una diferencia entre lo que dice Sócrates, aparte, Sócrates sobre... Ah, sí. Que esto, perdón, sí. No. El micrófono está para que se escuche. Hay una diferencia. O sea, Sócrates plantea, es decir, digamos, la maldad o la malicia o el mal, en definitiva, es una carencia de conocimiento. O sea, el delincuente, digamos, por decirlo de alguna manera sin que se entienda, pues es delincuente porque no sabe, nadie le ha enseñado, no ha aprendido, digamos, otros comportamientos. Es decir, es un error teórico o un error especulativo. Mientras que, por contra, Aristóteles sostendrá que lo que acabo de comentar hace un momentito acerca del robo, es decir, que la persona se hace buena a través de la virtud, son los hábitos operativos buenos, o bien se hace mala a través de los vicios, que son los hábitos operativos malos, ¿no? Yo creo que, en fin, te quería preguntar por esto, porque no lo he comentado antes. Sí, la verdad es que Aristóteles coincide en un aspecto con Sócrates, que es un predecesor lejano, y por supuesto con su maestro, que es discípulo de Sócrates y que es un referente para él en todo momento, como es Platón. Aristóteles podía ser llamado un discípulo disidente de Platón, pero discípulo a fin de cuentas. Werner Jaeger, en su obra Aristóteles, considera que hay muchos detalles platonizantes en Aristóteles que muchas veces queremos contraponer a Platón y no es para ello. Pero hay un punto de convergencia que quería destacar entre Sócrates, Platón y Aristóteles, y es su crítica al relativismo latente que exteriorizaban los sofistas en sus enseñanzas. Porque el problema del relativismo, que algunos consideran que es un problema acuciante del siglo XXI, tiene raíces remotas en el siglo V a.C. Y ese relativismo es motivo de lucha dialéctica, de guerra dialéctica en el sentido más noble de la expresión,
por parte de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Pero hay una diferencia entre el Sócrates, maestro de Platón, y el Aristóteles, discípulo de Sócrates. Y discípulo, sobre todo, más bien, de Platón. Hay una diferencia esencial. Y es que Sócrates enarbola la bandera del intelectualismo moral. Es decir, quien actúa mal lo hace por ignorancia, porque si supiera, si se le hubiera enseñado, actuaría de otro modo. Y eso es algo que muchos de nosotros podemos estar tentados a creer y a dar por bueno. Que es como decir, muchas cárceles estarían vacías, por un ejemplo gráfico, si mucha gente que está ahora en la cárcel hubiera recibido una educación apropiada. Pues eso es verdad, pero no es toda la verdad, dirá Aristóteles. ¿Por qué? Porque uno puede saber qué es lo malo y adherirse a lo malo. Y no porque abrace lo malo, sino porque se desliza por una pendiente resbaladiza donde comienza a relativizar aquello que hace malo, que es, bueno, una debilidad, una fragilidad, hasta que se convierte en hábito y uno ya no es capaz de salir de ese marasmo negativo. Por tanto, Aristóteles, digamos, emplea un método esencial, y el método es el del buen ciudadano, que no es necesariamente el genio filosófico o el sabio filósofo, no, y ni mucho menos el gobernante. El hombre educado, el hombre que tiene amplitud de miras, el hombre magnánimo, que mira no solo por su familia, sino por su ciudad, y que está dispuesto a arriesgar, está dispuesto a perder aunque luego gane a partir de esa pérdida inicial, está dispuesto a desgastarse en beneficio de la ciudad. Yo creo que es un aspecto ciertamente relevante. Pero, prosiguiendo con lo anterior, Aristóteles considera que podemos desplegar hábitos operativos negativos, viciosos, que nos lleven a cometer todo tipo de ultrajes, de los que podemos arrepentirnos en el futuro o no, pero sí que es verdad que han comenzado como algo que parecía que era inofensivo, que no era precisamente preocupante, tal vez porque lo hacíamos nosotros y teníamos mecanismos de exculpación, pero luego en la práctica nos hemos dejado llevar. Yo creo que ese es uno de los aspectos más productivos, digamos, de la filosofía aristotélica, porque está muy pegada a la actualidad que nos toca vivir. Y todos conocemos, si hacemos un mero ejercicio de introspección, todos conocemos nuestras propias debilidades y cómo en un momento dado hemos pasado una crisis personal de gran alcance, muchas veces, porque no hemos tenido la fortaleza suficiente como para decir que no, como para ponernos en nuestro sitio, como para decir, bueno, pues tengo que mejorar, y no porque desee mejorar, sino porque estoy mejorando hoy y ahora, porque estoy ejercitando la virtud, que es la cuestión que plantea Aristóteles. No basta con poseer una buena formación, hay que actualizarla, hay que ponerla por obra. Hay muchos en nuestro tiempo que reciben una elevada formación. Incluso hay muchos jóvenes que han viajado más que sus antepasados, desde luego, muchísimo más. Pero eso no significa que sepan manejarse por la vida de un modo ordenado, de un modo sensato. Y es más, pueden tener otro tipo de carencias. Por tanto, para Aristóteles y para nosotros también, es muy importante no tanto el hombre ilustrado, la persona ilustrada, sino el ciudadano que está dispuesto a conocer cuáles son sus limitaciones, pero sobre todo no se conforma con ellas, sino que busca con un espíritu magnánimo trascenderlas. Aunque esa trascendencia sea muy entrecomillada, porque es una trascendencia en esta vida. Aristóteles, en el fondo, su planteamiento ético es intramundano, no va más allá de esta vida, pero eso sí, al final de esta vida, según Aristóteles, cabe hacer balance. Y la felicidad como tal podremos verificarla al final de nuestra vida, no antes. ¿Por qué? Porque la felicidad requiere un proceso continuado de toma de decisiones que finalizará en el momento que nos muramos, no antes. Hay otra pregunta que a mí que quiera preguntar que pregunte. Hay una cuestión que a mí... Bueno, antes has citado efectivamente
el tema de la bondad, de la maldad, sobre todo social. El reciente premio Nobel que han dado a 3 economistas hace unos días, Sí. es bueno, yo no sé de economía, no, pero lo han dado por los estudios que han hecho sobre la ética precisamente en las organizaciones públicas y cómo eso impulsa, cuando se hace bien, impulsa el Producto Interior Bruto, la riqueza de un país, y como al contrario, como la corrupción, sobre todo de las instituciones públicas, lo que lleva al país es al desastre, a la miseria, a la pobreza. Estoy pensando, bueno, por poner un ejemplo que nos viene a todos a la cabeza, es Venezuela, que es un país riquísimo, con las mayores reservas del mundo de petróleo, y sin embargo, a día de hoy, el 90% de la población venezolana que vive en Venezuela está al borde o al límite o como se le quiera denominar, de la no pobreza, sino miseria. O sea, la lucha es subsistir, a ver qué podemos comer hoy, porque mañana, no, en fin, mañana pilla muy lejos. Bueno, claro, esto genera... ¿qué tendrías tú que decir sobre el particular? Sí, pues es un detalle que acabas de mencionar muy relevante, y es que los nuevos premiados precisamente hacen mención expresa de la necesidad de introducir factores de confianza y predecibilidad en las organizaciones como auténtico motor del desarrollo. Pero lo que es válido para las organizaciones también es válido para un Estado nacional. Es decir, si yo tengo confianza, estoy en condiciones de invertir. Si yo considero que el entorno en el que opero es un entorno bastante predecible, pues me puedo arriesgar. ¿Por qué? Porque considero que antes o después habrá un retorno a esa inversión. Ahora bien, si yo estoy esperando el movimiento que hace el otro para tomar yo partido, es decir, si yo voy a remolque, si actúo con efecto diferido y encima me cambian las reglas de juego en pleno partido a través de un boletín oficial del Estado, pues evidentemente mi grado de certidumbre es nulo y por tanto no estoy en condiciones de arriesgar lo más mínimo. Estoy en condiciones, sí, de marcharme de ese país que no me garantiza ningún equilibrio en cuanto a compensación de esfuerzo para obtención de resultados que pudieran ser, digamos, valiosos para generar riqueza y, sobre todo, para crear nuevos puestos de trabajo. Hay otra cuestión que a mí también me llama mucho la atención, porque Aristóteles termina, digamos, su exposición sobre la ética en Nicómaco hablando precisamente de que para llegar a esa felicidad, digamos, a vida lograda, se necesita la amistad, el amor a los amigos, ¿no? O sea, tener un círculo. Él dice que no se puede tener muchos amigos en esta vida, porque, en fin, dicen los psicólogos que como mucho llegamos a recordar, bueno, si no tenemos Alzheimer, llegamos a recordar pues más o menos como unas 200 personas, que serían más o menos las que vendrían a nuestro funeral. Bueno, entonces, pero Aristóteles dice, bueno, aunque solo se pueda tener 4 o 5 o 6 amigos, porque, en fin, tener esa confianza con mucha gente no es posible. Y precisamente hablando de confianza, y él no lo ha dicho, pero yo lo digo, está haciendo un estudio sobre el particular, y hace poquito, un año así, publicaste un libro sobre la lealtad, precisamente, especialmente referido a lo que es objeto de estudio de Gines, que son las organizaciones públicas, ¿no? Es decir, la lealtad debida a los superiores o a gente que manda o que tiene poder sobre otras personas. Háblanos algo de esto, de por qué al final dice, para llegar a la plenitud es necesaria el amor a los amigos. Sí, no habla de amor a los enemigos. Eso nunca. Eso será posterior. Eso nunca. Eso es posterior. Pero Aristóteles, ahí yo quería hacer hincapié, Aristóteles nunca parte en su filosofía de una consideración abstracta, qué es la justicia, qué es el bien en sí, sino cómo resolver un problema práctico, en concreto, cómo alcanzar mi bien propio,
Y ese bien propio es la felicidad. Considera Aristóteles que esa felicidad requiere conjugar una doble faceta, la del hombre sabio y la del hombre prudente. El hombre sabio en lo teórico y el hombre prudente en el ámbito de la acción. Pero ese hombre prudente, precisamente porque se considera falible, necesita de otros. Es un animal político. No porque necesite participar en política propiamente, sino que necesita de los demás. No existe en solitario, coexiste con otros. Por tanto, ha de forjar lazos perdurables. Y esos lazos los proyecta Aristóteles en el libro 8º y 9º de la Ética Nicómaco en torno a la amistad. Y esa amistad tiene distintas modalidades y también se proyecta en las relaciones familiares. Y también requiere distintos niveles de lealtad. Pero para Aristóteles la clave fundamental es que el amigo es otro yo. Y por tanto es un espejo en el que nos podemos mirar. Y aunque pudieran darse distintos desarrollos biográficos en cada uno de esos amigos, e incluso siendo horizontales en cuanto a su relación inicial, acabara siendo una relación vertical, debería retornarse y retomarse la relación horizontal de inicio. Que es como decir, tú y yo hemos partido de un mismo escenario, de una cierta igualdad. Y ahora resulta que yo soy jefe tuyo o tú eres jefe mío. Pues tengo yo que adecuarnos de tal modo en nuestra relación para volver al punto de origen, el punto en el que aprendíamos uno del otro sin trabas, sin jerarquías. Bien, pues ese es, a mi modo de ver, un aspecto novedoso de la filosofía de Aristóteles, de la filosofía práctica de Aristóteles, que es una relación basada, digamos, en la cotidianeidad, una relación basada en la amistad franca y sincera, en la amistad leal, en la amistad del que no te dice lo que quieres escuchar, sino que te advierte, te corrige, te advera aquello que es relevante que tengas en cuenta para manejar tu vida. Y bueno, a mi modo de ver, el tratado sobre la amistad de los libros 8º y 9º de Aristóteles es de validez universal, ahí sí, es un aspecto que aunque él no lo hiciera, a mi modo de ver, con esa intención, sí que ha podido extraerse esa consideración, más allá de otros aspectos que podrían ser reformulables, sobre todo pues, su visión tan empobrecedora respecto a la mujer, a los esclavos y a los extranjeros. Pues es una visión absolutamente reduccionista que no podríamos asumir hoy bajo ningún concepto, pero en cambio su visión respecto de la amistad sí que tiene una proyección que a mi modo de ver debe ser reivindicada. Muy bien, Ginés, pues te iba a hacer otra pregunta que me surgía. ¿Por qué Aristóteles se refiere a que la virtud, medio virtus, decían los clásicos, ha de estar, es entre dos extremos, ¿no? Pero él no se refiere precisamente a ese estar entre un extremo sería el exceso, otro extremo sería el defecto, no se refiere simplemente a una mediocridad, sino que se refiere, o sea, no mucho ni poco, sino más bien a una excelsitud. ¿Podrías comentarnos algo sobre el particular? Pues la verdad es que es una cuestión muy relevante la que planteas y sin lugar a dudas para Aristóteles no se trata de hacer un cálculo ajedrecístico, diríamos en palabras de nuestro tiempo. No se trataría de asumir una mentalidad calculativa para ver hasta dónde llegamos y dónde está el justo medio. Más bien Aristóteles, además de tratar las virtudes, trata pormenorizadamente los vicios por exceso y por defecto. Y precisamente por eso está en condiciones de buscar una posición moderada, una posición equilibrada, que tiene pues, un gran alcance en el ámbito político, porque, como sabemos, en algunas facciones políticas hacen de la moderación su seña de identidad. Pero no estamos hablando de una mediocridad, al contrario, estamos hablando de una superación de errores de bulto en los que se incluye muchas veces, en los que se incurre por el hecho de pues, dilapidar los propios bienes en nombre de una supuesta generosidad. Pues eso sería algo pues, no precisamente óptimo. Como tampoco sería adecuado pues, realzar la tacañería como un modo de actuación con nuestros congéneres. Es decir, Aristóteles busca ejemplos gráficos
para atestiguar que los extremos en el ámbito del ejercicio de las prácticas cotidianas pueden ser nocivos, pueden ser, diríamos hoy, tóxicos. Por tanto, hay que buscar puntos de equilibrio, pero esos puntos de equilibrio son al alza, no son nivelándolos a la baja, como muchas veces hablamos hoy, sobre todo en el ámbito educativo, donde la excelencia más bien está denostada o incluso denota pues, una visión clasista, elitista, etcétera, y más bien nos quedamos en que nadie se queda atrás, pero con el riesgo detrás de esa afirmación precisamente de empobrecer el nivel y dejar pues, a un colectivo, amplio colectivo, sin formación adecuada para afrontar los retos de esta vida. Muy bien. Bueno, hay una cosa que Aristóteles se refiere y habla especialmente en las virtudes cardinales, y dentro de las virtudes cardinales, como has citado antes, la virtud de la prudencia, la que dedica bastante, bueno, pues es muy extenso hablando de la prudencia. Sin embargo, Aristóteles no menciona y no sabe aparentemente nada o absolutamente nada acerca de virtudes que hoy también nos cuesta admitir como virtudes, ¿no? A veces, como son, pero ya lo explicas tú, como son, por ejemplo, la virtud de la humildad o la virtud de la obediencia. Es decir, ¿por qué yo tengo que obedecer a otro? Es el que se ha creído, ¿no? ¿O por qué tengo que ser humilde? Manifiesto, digamos, a los demás, pues, en fin, el poder, con el poderío, si puedo, pues barro, ¿no? O sea, en fin, con fuerza, y en cambio la humildad es prácticamente desvirtuada, cuando no denostada, precisamente porque parece como una carencia de personalidad. Pues, parafraseando a San Pablo en la primera carta a los Corintios, pues hay aspectos del cristianismo que para los griegos podrían ser necedad. Y es necedad todo lo que podamos hablar de una modestia excesiva, una humildad. Más bien entendían por humildad una cierta pusilanimidad. Eso Nietzsche lo va a retomar también. A propósito de un creer tanto en las personales limitaciones que es imposible confiar en alguien que se ame tan poco a sí mismo. Es decir, para Aristóteles, el amor en Aristóteles es el amor a los demás, particularmente a los más próximos, pero es plenamente compatible y más bien presupone un sano amor a sí mismo. Quien no se ama a sí mismo no es digno de confianza, según Aristóteles, y no puede asumir empresas grandes, no puede ser magnánimo, porque no cree en sí mismo. Y si uno no cree en sí mismo, no tiene por qué pensar que otros van a creer en esa persona. Y en ese sentido, las cualidades de la renuncia, incluso del arrepentimiento, de la petición de perdón, eran ajenas a un mundo pagano, evidentemente, como el griego y después el romano, previo al nacimiento de Cristo. Y sobre todo lo veían, digamos, como un reduccionismo, como un empobrecimiento. Cuando el cristianismo toma fuerza, se ve, sin lugar a dudas, la bondad de andar en verdad, como diría Santa Teresa, que es reconocer las propias limitaciones sin que eso sea un motivo de hundimiento, un motivo de venirnos abajo, sino de reconocer hasta dónde podemos llegar. Porque muchas veces, muchos problemas de nuestro tiempo es precisamente porque asumimos algo que está fuera de nuestras posibilidades. Y eso nos lleva a perder la salud, a perder el equilibrio emocional, el equilibrio mental, etc. Y ese es uno de los dramas de nuestro tiempo, que asumimos muchas veces cargas que luego se tornan insoportables porque no estamos preparados para afrontarlas. Y las vemos de una forma sencilla, de una forma como asequible, como que nosotros podemos con todo, y luego va y resulta que la realidad se impone. Bueno, pues digamos que la filosofía siempre ha tenido un concepto de idealidad, que en Platón tenía una hipertrofia, digamos, del idealismo, pero en el caso de Aristóteles, aun contando con ese realismo frente a la hipertrofia de la idea en el caso platónico, pero también tiene un trasfondo de idealidad en cuanto a cómo ha de ser el reto para ser un buen ciudadano.
Y ese buen ciudadano es alguien muy seguro de sí mismo, es alguien que manda, que exige, que se impone, no tanto por la fuerza ni mucho menos, se impone en este caso por su dialéctica. La dialéctica es, digamos, una de las grandes aportaciones de Aristóteles. Bueno, se me van acabando las preguntas, pero quería que nos hicieras porque a lo mejor te he cortado yo un poco, todo sin querer, pues el hilo, que nos resumieras un poquito qué nos enseña hoy, qué enseñanzas podemos extraer precisamente de Aristóteles y de su concepto, digamos, de vida lograda, de virtud, etcétera, lo que hemos comentado, y cómo transponerlo, porque al final la ética es la ciencia del comportamiento, ¿no? El comportamiento moral, si no sería otra ciencia. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues se pueden decir muchas cosas y voy a ser breve. Lo primero, que la filosofía es para Aristóteles un estudio teórico con implicaciones prácticas, pleno en cuanto a rigor acerca del mundo y de sus presupuestos. Todo entra en el campo de estudio de la filosofía: la biología, la física, la política, la ética, la retórica, la poética. Por tanto, nada es ajeno para la filosofía. Esa es una primera consideración. La segunda es que todos nosotros tenemos, digamos, una propensión a ser filósofos. Y sobre todo, esa propensión se puede cultivar en la medida en que tengamos capacidad para admirar el que las cosas sean como son. Que tengamos capacidad de asombro. Cuando perdamos, si es que la hemos perdido en algún momento, no podemos aspirar a hacer filosofía. Y luego Aristóteles tiene una virtualidad, a mi modo de ver, esencial, y es que es el primer autor que conjuga razón teórica con razón práctica. El hombre sabio con el hombre prudente, respectivamente, porque en el fondo el patrón de medida de la razón práctica es el hombre prudente. Y eso tiene muchísimas implicaciones, pero sobre todo es que la filosofía no es un mero constructo especulativo, sin perjuicio de que Aristóteles valore la contemplación y rechace a aquellas profesiones que precisamente por no tener ocio sus portadores son incapaces de asombrarse, son incapaces de contemplar la realidad, precisamente por dedicarse en exceso a los neg-ocios, es decir, al no ocio. Pero Aristóteles, más allá de ensalzar el ideal contemplativo, también valora, reivindica la prudencia. La prudencia para Aristóteles es sabiduría práctica. Y supone, como diría uno de sus seguidores recientemente fallecido, el profesor Alejandro Llano, de feliz memoria, pues diría que en el fondo Aristóteles está apostando por un ensayo, error y rectificación del error, sin hacer dramatismos por ello. Es decir, la razón práctica aristotélica es una razón práctica donde entran en escena la naturaleza humana y la razón. Y no es una naturaleza meramente biológica, fisicalista, sino es una naturaleza que es la de un ente portador de razón. Y por tanto, sabedor de lo que le conviene y de lo que no le conviene a través de un proceso paidético, es decir, a través de un proceso educativo a gran escala. Pero no por tratarse de un gobernante al modo platónico, sino que cualquier hombre ciudadano está en disposición de adquirir esos parámetros. Creo que este es un legado de Aristóteles que debe seguir explorándose en nuestro tiempo y que, por supuesto, que es, sin lugar a dudas, referencia para quienes estamos aquí, que no nos conformamos con que las cosas sigan como pueden seguir, de mal en algunos casos. Queremos mejorar la sociedad a través de la cultura. Ese es el Ateneo y ese es el modelo de Aristóteles. Bueno, pues gracias, Ginés. Muchas gracias. Se me han acabado las preguntas. Si los asistentes quieren realizar alguna pregunta, pues les paso el micrófono, que espero que ya no me acuerdo cómo funciona, pero vamos allá.
Hoy día hay una controversia entre la ley natural y las nuevas leyes, podríamos decir, de triunfo del individualismo. ¿Cuál sería la posición en un diálogo entre Aristóteles y Freud? Hay distintos estudiosos sobre esa correlación posible entre Aristóteles primero y Marx, Nietzsche y Freud después. Yo diría que el primer autor al que yo he podido seguir que ha podido hacer esa correlación ha sido Jacinto Choza, antropólogo filosófico y también antropólogo social y cultural. Y sí, es singular, desde luego, esa actitud que en estos momentos exterioriza el legado aristotélico y su convergencia, digamos, con Freud. Pero vamos primero a un aspecto que usted ha destacado, y es el aspecto de la ley natural. Aristóteles no habla tanto de ley natural como de ley de la naturaleza inscrita en nuestro interior. Digamos que el concepto de ley natural es un concepto más romano y posterior a Aristóteles. Aristóteles no hablaba tanto de leyes, de ley natural, sino hablaba de justicia. Y hablaba de un doble sentido de la justicia. La justicia, para él, tenía el sesgo conmutativo y distributivo. Conmutativo significa justicia entre iguales, justicia entre particulares, que muchos hemos perdido esa noción. Para muchos, hoy la justicia es justicia distributiva, que es como decir, es la justicia de la ciudad, de un órgano de gobierno que distribuye bienes entre sus ciudadanos o súbditos, en fin. Bueno, pues Aristóteles tenía, digamos, un sentido muy elevado de la justicia porque consideraba que si no había justicia no podría haber paz ni podría haber sociedad que se preciara. En el caso de Freud, por supuesto, la ley que él asume es una ley de naturaleza, vamos a decir, biopsíquica. Es una ley que está en nuestro interior. Y es una ley que ha recibido en ocasiones acicates y en otros reproches por parte del propio inconsciente. Por tanto, la ley, entre comillas, en Aristóteles parece que tiene una proyección hacia afuera, mientras que Freud la internaliza. Esa es mi consideración. Sin lugar a dudas, en estos momentos, ya digo, la obra de Jacinto Choza, que es una obra magna a partir de su manual famoso de antropología filosófica, que es una de las obras más condensadas de antropología filosófica que yo he podido conocer en su día, pues es, sin lugar a dudas, un referente para hablar de, bueno, pues de lo que hoy llamamos también la deriva postestructuralista y, sobre todo, la llamada filosofía de la sospecha. Poner en contraste, poner en comparación a Aristóteles y Freud, pues no parece sencillo, porque hablan a realidades distintas, pero en el fondo tienen bastante que ver. Por una razón, porque tanto el planteamiento aristotélico como el planteamiento freudiano podrían ser críticos con la modernidad. En Freud encontramos un prototipo de la posmodernidad, vamos a decir, incoada en su obra, esa posmodernidad que nace propiamente después de la caída del muro de Berlín. Y en Aristóteles no podemos entender su sentido del honor, su sentido del deber y su sentido de la libertad al modo como lo hacen los modernos. Por eso, para algunos, resulta muy pertinente establecer la dicotomía entre Aristóteles, Kant y la posmodernidad. Pues me alegro que haya podido plantear esa consideración y, por supuesto, estamos en condiciones de seguir hablando más allá de todo esto, que es un tema de largo recorrido. Pero la ley civil, el Código Civil, es una justicia entre iguales.
Justicia entre iguales. Bueno, el Código Civil, no sé si estamos hablando del Código Civil de 1889, no sé si estamos hablando del Código Napoleónico, del planteamiento, digamos, de codificación de las normas. Lo que sí que tengo claro en estos momentos es que hay un reduccionismo, sin lugar a dudas, en el derecho positivo, en quienes consideran que la positivización del derecho es el único derecho posible. Ese es uno de los riesgos de nuestro tiempo y, por cierto, tiene proyección educativa, porque para muchos no hay historia, para muchos en nuestro país no hay historia hasta el siglo XIX. Y eso es grave, eso es muy grave. Historia de España es historia del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Pues, ¿por qué? Porque anteriormente no había codificación. Pero creo que había costumbres, más allá de que pudieran ser trasladadas a un código. Y había pragmáticas de alto valor pedagógico. Y había sobre todo un acervo de tradición que en estos momentos necesitamos, no para repetir los errores del pasado, pero sí para conocer nuestro pasado, nuestra historia. Creo que ese es uno de los grandes dramas del momento presente. Una huida hacia adelante donde no queremos saber nada de nuestra historia, donde no queremos saber cómo resolvieron nuestros antepasados ciertos problemas que son connaturales con el género humano y que en nuestro tiempo, pues ya digo, huimos hacia adelante, hacemos sobre todo historia prospectiva, que es una falacia, porque la historia claramente es de pasado, no es de futuro. Los ejercicios prospectivos son ejercicios muchas veces ideológicos y en esa estamos en nuestro tiempo, que es cómo queremos que sea España en 2030. Y al poco ya estamos en cómo queremos que sea España en 2050. Bueno, pues hay un verdadero think tank en estos momentos en el complejo de la Moncloa en España, bajo la dirección del Gobierno de España, a propósito de cómo queremos que sea España y, por supuesto, qué queremos eludir de ese planteamiento de España 2050. Pues me parece particularmente relevante este ejercicio, de gran trasfondo ideológico, por cierto, nada neutral, ni muchísimo menos, y que merece, desde luego, pues una consideración atenta. Por tanto, la ley positiva es una ley que es verdadera ley en la medida en que sea respetuosa con la dignidad humana. Y hoy tenemos leyes que son respetuosas con la dignidad humana y otras leyes que suponen un auténtico menoscabo a la dignidad humana. Son leyes radicalmente antinaturales. Bueno, pues precisamente desde la filosofía y a partir del legado aristotélico estamos en condiciones de dialogar con otros referentes de la ley, con otros constructores de proyectos legislativos, para ver si hay posibilidades de convergencia, si hay puntos de acuerdo, o si por el contrario, pues prevalece, digamos, como diríamos en el ámbito sofístico, prevalece el afán de notoriedad más que la pregunta acerca del bien, de la verdad, de la belleza. ¿Alguna pregunta más por aquí? Pues nada. Bueno, pues damos por concluida esta sesión. No me he traído yo la sesión próxima, ¿cuándo es? La sesión próxima es el 20 de noviembre. Es que Ginés se sabe todas las fechas. Bueno, El 20 de noviembre. Bueno, el 20N. Y entonces, nada, pues ahí estaremos. Probablemente iremos rotando con algunos profesores de filosofía, sobre todo de ética, para ir desplegando. Ampliando horizontes. Ampliando horizontes, esto es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias.